de poder seguir estudiando el seguimiento del vecino y te damos gracias. Y queremos que nos ayudes, Señor, a entender, que nos ayudes a como decimos siempre, a asociar la información, a poder ver lo que nosotros necesitamos, cada uno necesitamos, y también retener todo lo que vos quieras, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a cada uno de los alumnos. Gracias, Señor, por todo lo que podamos estar y venir. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como la otra vez, buenas tardes. No sé si no saludé a alguno, pero como la otra vez también lo pueden escanear si quieren y pueden ir siguiéndolo. Y también es el mismo que dio por el mensaje. Ah, el mismo que lo es el mismo, tenía. sí. Pero por las dudas que alguno no esté o lo sea. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día vimos dos cositas? Primero, lo empezamos viendo desde el 11 porque decíamos, a ver, Pablo estaba viendo que había problemas de desunión en el pueblo de Roma, en el pueblo cristiano de Roma, y decían que, por ejemplo, los que eran judíos como que no tenían ya salvación, ya como que ya estaba todo echado, porque ellos habían matado a Jesús, porque habían despreciado la ley, porque justamente si Dios había hecho que a través de esa desobediencia los cristianos, los gentiles pudieran ingresar, digamos, al cuerpo de Cristo, entonces es como que ellos decían, estos despreciaron la ley, estos despreciaron todo lo que Dios había hecho por ellos, entonces ya está, ¿cierto? Humanamente lo hablaron, humanamente lo pensaban así y habrán dicho, si a mí me llegan a despreciar así, yo, chao, pero claro, no somos nosotros igual a Dios, ¿no? La cuestión es que él decía ahí en el 11, al principio decía, no fue desechado el pueblo de Israel, no fue desechado, es más, yo soy israelita, o sea, estaba diciendo, mirá, soy la primera evidencia de que Dios no nos desechó, porque incluso después de que Cristo murió y resucitó y años después, me buscó a mí, que soy judío, o sea, es como que él estaba mostrando, ¿no? Después ya empezamos con el 1, mostrando que cómo los gentiles eran culpables delante de Dios por su pasado, por sus cosas, por estar lejos de Dios, ¿no? Una de las cosas que vimos también en el 11 es que el pecado en sí, el pecado más grande era el haber dejado a Dios de lado. Y que eso traía como consecuencia todo lo demás, los comportamientos. Eso traía como consecuencia la mente reprobada, las enfermedades venéreas, las acciones desordenadas, mentes reprobadas, como dicen, ¿no? Y justamente todas esas cosas que nosotros decimos, esto es pecado, en realidad son el fruto del pecado inicial, que era haber dejado a Dios de lado, ¿cierto? Bueno, eso veíamos en el 1 y en el 2, y una de las cositas más importantes es que, veíamos el 16 y 17 que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice primeramente al judío y también al griego? Como diciendo, ¿por qué al griego o al ¿cómo se dice? Al gentil, no tan primeramente? Y bueno, ¿por qué primeramente? Porque son el pueblo de Dios, ¿cierto? Son el pueblo de Dios y justamente ellos desde montones de años antes Dios ya los había elegido. Entonces, ¿qué mejor que si un judío cree, tenga acceso a lo que el Señor quiere, ¿no? A la salvación y a la vida eterna. Al judío primeramente. Entonces, si el judío cree, perfecto, genial. Y el griego, o sea, nosotros, los que pertenecemos, digamos, a los gentiles, al resto, también tenemos acceso a ese poder que es el Evangelio, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 2.
Y en el capítulo 2 vemos que tenemos a Dios que juzga con parcialidad, vemos la culpabilidad delante de Dios del ser humano en sí, y cómo fue escrita la ley, o mejor dicho, la ley escrita en el corazón, en las personas, ¿no? No una ley escrita en tablas o en papel o en piedras, sino una ley escrita en el espíritu, en el corazón nuestro. Ya lo vamos a ver. La cuestión es que los versículos clave de este capítulo, que yo elegí, ¿cierto? Son el 11 del 11 al 13. Lo vamos a leer ahora, que dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que esos yo los puse como los importantes y los que explican el resto, ¿no? El capítulo 2 se divide en dos partes principales, que empieza a mostrar los principios del juicio de Dios, o sea, cómo juzga Dios desde el 1 hasta el 16, y después del 17 hasta el 3, 8, o sea, incluso esta partecita como que llega hasta el siguiente capítulo, ¿no? Abarca un poquito del siguiente capítulo, que es la parte en que dice cómo es que los judíos son culpables delante de Dios y por qué. Bueno, vamos a empezar con este capítulo 2, y empieza hablando, dice: por lo cual, acuérdense que viene hablando de todas las cosas que los pecadores, digamos, hacían, ¿no? Dice: no aprobaron tener en cuenta a Dios, esto que decíamos recién, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, etcétera, etcétera. Empieza a mencionar todo eso que recién dijimos, ¿cierto? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, por lo cual, dice entonces, ¿cierto? Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues. ¿Por qué dice esto? Justamente porque había un juicio. Había juicio en las personas de la iglesia, ¿no? Había este juicio de decir: no, pero los judíos son pecadores, porque tenían la ley, tenían esto, tenían lo otro, y aún así pecaban. ¿Cómo puede ser, cierto? Y había ese acusar, ese señalar. Había ese sentirse superior, porque ellos habían tenido, por así decir, la gracia de haber conocido a Dios y de haber recibido el Evangelio, ¿no? Dice: por lo cual, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, dice, ¿no? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas eso, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y le está preguntando: vos pensás que por juzgar a otro y hacer lo mismo vas a escapar, y ya va a explicar un poquito más, ¿no? Va a explicar un poquito más y vamos a ver algunas cositas, pero vamos a ver que incluso acá lo que muestra Pablo en estos versículos es: hey, ninguno escapa, ninguno se escapa, nadie puede juzgar. Y juzgar, estamos hablando no de esto que por ahí decimos, por ejemplo, el significado de juzgar significa separar, esto está bien, esto está mal, ¿no? Eso significa juzgar. Y eso creo que lo tenemos que hacer como iglesia. Lo que está diciendo acá es el juicio más la condena, es decir: no, estos no tienen salvación porque son judíos, no, estos no tienen salvación porque hacen tales cosas, estos no deben ser salvos porque no se sienten en la silla esa, ¿cierto? No, estos no son salvos porque hacen tal y cual cosa, no, y eso es la separación del bien y del mal acompañado de una condena. Eso es lo que está diciendo acá. Pensás que, lo que leemos, ¿no? Pensás que vos juzgando y haciendo lo mismo vas a escapar del juicio de Dios, y justamente o menosprecias, el 4, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que lo que está diciendo acá es, no te das cuenta que en realidad lo que Dios está teniendo es paciencia, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Juzgamos y decimos, mira, tal y cual cosa, pum, pum, y empezamos a señalar, pero en realidad Dios está teniendo paciencia, no es que no se da cuenta, o no es que no sé, por así decir, no quiere juzgar, sino que está teniendo paciencia tanto de Él como de mí, ¿cierto? Tanto del otro como del que juzga. Entonces lo que está intentando decir acá es, a ver, deja de juzgar, deja de decir, no digo de separar el bien y el mal y decir esto está bien, esto está mal, pero sí esa condena, eso de decir, seguro que no es salvo, seguro que este es más que hermano primo, las veces que... Este no tiene perdón de Dios. Este no tiene perdón de Dios, o cuando decimos esa iglesia no son hermanos, son primos, esas cosas por ahí, que vos decís, estamos emitiendo juicio, estamos diciendo algo que ya estamos diciendo que no son, ¿viste? Y siendo que no depende de lo que nosotros decimos, sino de su fe. Y después, bueno, lo podemos ver más adelante, incluso lo vamos a ver en el Romanos 14, que cada uno rinde cuentas ante Dios y se equivoque, no se equivoque, se rinde cuentas delante de Dios. No tenemos que nosotros andar fijándonos en lo que hace el otro o no hace, ¿no? Y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira. Atesoras ira. Que es esa parte como que, no sé si es que nunca la había leído de la forma en que la leí estos días, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, como que me hace ver que no solamente que vamos a ser juzgados por esto, ¿no? por el andar señalando y diciendo y creyéndonos superiores, sino que dice atesoras, es como que pareciera que fuera un tesoro, porque yo me siento superior, entonces yo señalo y digo, y lo único que hago en realidad es abrazar con todo el amor del mundo algo que me va a hacer, que me va a venir en contra después, ¿no? La NTV dice acumulando un castigo también. También es más o menos lo mismo, porque uno acumula lo que le parece valioso. Y no nos damos cuenta que en realidad estamos acumulando ira de parte del Señor, porque claro, en algún momento el Señor nos va a decir, ¿por qué hablaste así? ¿Por qué hiciste esto? Y no vamos a tener excusas y no vamos a poder decir nada. Justamente como dice acá en el principio, en el 2.1, inexcusable eres, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, ¿no? Inexcusable. Y bueno, dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y cuando estamos leyendo esto, dice que Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras, me acuerdo de esto de Mateo 16:27, que es cuando habla de cuando va a separar el Señor los corderitos, las ovejas de los 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre vienen en su reino. Y en este mismo pasaje también menciona esto, ¿no? Que va a decir, ustedes, hacedores de maldad, pónganse de este lado, ustedes que hicieron bien, pónganse de este otro lado, ¿cierto? Y ahí va a pagar a cada uno según sus obras. Y bueno, obviamente cuando el Señor haga eso, por supuesto quiero estar del lado correcto, ¿no? Yo creo que acá justamente lo que Pablo insta y está tratando de enseñar es que cada uno de nosotros nos fijemos por nuestra propia cuenta y dejemos de fijarnos y de ver lo que otro hace, ¿cierto? Por supuesto que yo me imagino
un padre o un líder de ministerio, por supuesto que va a estar atento a cómo se porta este, o lo que hace este, o el crecimiento de este, pero no es para juicio, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente ver y acusar y decir, no, pero porque la Ingrid tiene buzo coral, no va no va a poder entrar en el reino de los cielos, y otra cosa es decirle, che, Ingrid, mira, vos sabés que la palabra dice esto, los buzos coral no sé, no agradan a Dios. ¿Entendés? Una cosa es enseñar y entender, o que el otro entienda el porqué, y enseñar con amor, enseñar con paciencia, a simplemente señalar, ¿cierto? Es muy diferente. Por supuesto que acá lo que quiero resaltar es que dejemos de fijarnos en los otros, ¿no? Dejemos de fijarnos en los otros para juicio, dejemos de fijarnos en los otros para condenar. Y es mucho más común, de lo que creemos. Mucho más común de lo que creemos. Las veces, y no lo digo para, no sé, lo digo para que veamos. Las veces que, por ejemplo, me vienen a decir algo, ¿cierto? Me vienen a consultar algo, a decir algo y dicen, no, pero que Pepito se equivocó, hizo tal cosa y... estamos, pareciera que constantemente viendo lo que el otro se equivoca, ¿no? Estamos constantemente viendo lo que el otro hace. Y sin embargo, muchas veces, más allá de que es verdad, de que Pepito hizo eso, no nos damos cuenta que Dios nos perdonó a nosotros de cosas quizás peores, de que Dios nos restauró de situaciones peores, de que Dios nos dio vida, habiendo estado en esas mismas cosas que mencionamos del capítulo 1, del capítulo 11. Es tremendo como que pareciera que nos acostumbramos a vivir de una forma y de repente pareciera que nos olvidáramos de todo el pasado, ¿no? Está bien que el Señor deja en lo más profundo del mar todos nuestros pecados, pero tampoco olvidarnos que estuvimos ahí y que Dios nos sacó de ahí, ¿no? Entonces, justamente se acuerdan que lo que dijimos que cuando se hacía ¿cómo se llama? Cuando se ponía la ramita en la planta, que me olvidé. El injerto. ¿Se acuerdan que lo que dijimos que fue contra naturaleza? Es decir, puso Dios una rama de un árbol que no daba fruto, que no daba buen fruto, que no daba nada bueno. Y si te ponías a pensar, somos esa ramita nosotros, que no hacíamos nada bueno, que nuestro fruto era miserable y aún así, como fuimos injertados, a veces pareciera como que nos la creemos, ¿no? Y examinémonos cada uno, ¿no? Porque muchas veces hacemos eso, muchas veces decimos o damos opinión y creo que el Señor más que todo nos llama no a fijarnos en lo que aquella ramita hizo o aquella ramita hizo, sino a que esta rama dé fruto y listo, ¿cierto? No me parece que una rama de un naranjo se esté fijando que del otro lado del naranjo hay una rama que se fija en dar todo lo que puede y que su fruto sea bueno. Y listo. Él se ocupa de dar fruto, ¿cierto? La ramita, ese esqueje, esa partecita, esa parte del árbol, ¿no? Entonces, bueno, creo que es lo mismo, está bueno poder hacer esto. Y la cosa es que fíjense que lo compara acá a esto que les decía recién, que está en Mateo 25, que él va a separar a su derecha las ovejas y los cabritos a su izquierda. Y cómo los separa de los que hacen bien y de los que hacen mal, y que él se va a ocupar de dar su merecido, por así decirlo, o dar, ¿cómo es que dice? Conforme a sus obras. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los de la derecha una cosa, a los de la izquierda otra, pero él se va a ocupar, no nosotros. Nosotros no nos tenemos que ocupar de eso, ¿no? ¿De dónde lo saca esto? Lo saca de Ezequiel 34, por si lo quieren anotar. Yo se los leo rápido. Ezequiel 34, 17. Dicen, más en cuanto a vosotras, ovejas mías,
Así ha dicho Jehová el Señor, está hablando de Ezequiel al pueblo de Israel, ¿no? He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también pisáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas que comen lo pisado, lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová, he aquí yo juzgaré entre oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para la piña, y juzgaré entre oveja y oveja. El Señor es el que se ocupa, ¿no? El Señor es el que se ocupa. Creo que acá lo que está instando, y justamente acuérdense que el principio básico, o mejor dicho, el objetivo básico de la escritura de esta carta es esto: que dejen de mirar a otro y se miren a sí mismos, que dejen de mirar los defectos del otro y que empiecen a ellos mismos crecer. Y una vez más, en el 5, perdón, ¿dónde está? Pero ira y enojo a los que tribulación, angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, y al judío primeramente y también al griego. Acá también le pone, y vamos a leer incluso que varias veces menciona esto al judío primeramente y también al griego. Y decía, la primera vez que lo mencionó, dijo, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder para la salvación al judío primeramente y al griego. Entonces, si el judío cree, genial, buenísimo, porque justamente era para ellos originalmente. Y acá también dice esto, que si el judío juzga, para ellos también es el juicio, para ellos también es el castigo, para ellos también está esto, ¿no? Porque ellos tienen más luz, ellos tuvieron más enseñanza, ellos tuvieron... es como que si ellos lo hacen, es peor todavía, ¿no? Eso está diciendo al judío primeramente y también al griego. Es decir, que nosotros también, el Señor va a decir, no, pórtate bien, ¿cierto? Ovejita, porque va a dar conforme a sus obras, al que bien, bien y al que mal, mal. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y al griego también. Fíjense, una y otra vez le menciona, ¿no? Que dice que va a dar gloria y honra y paz al que hace lo bueno. Al judío primeramente, porque claro, porque es su pueblo. Y a nosotros también, ¿por qué? Porque creímos en él. Siempre hace esto, ¿no? Y vamos a ver que incluso en toda la historia, y nosotros, bueno, vamos a ver cómo va a ser, no sé, desde acá en adelante, y yo por ahí me imagino el milenio, o la eternidad, y cómo, me imagino como que Dios los va a tener acurrucados de una forma diferente a ellos, ¿no? Porque son su pueblo especial, Él los eligió. Y justamente acá dice que si ellos hacen lo bueno, también va a tener gloria, honra y paz, primeramente ellos. Y nosotros también, pero primeramente ellos, ¿cierto? Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, cuando mencionamos esto al judío primeramente y también al griego, en 1 Pedro 5, 17 y 18, se lo voy a buscar, ¿no? 1 Pedro 5, 17 y 18. Debe ser 2 de Pedro. No, tampoco. 4, 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto está en Proverbios 11 y también en Lucas 23. La cuestión es que dice que el juicio, es tiempo de que el juicio comience por nosotros, por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio comience por
el pueblo de Dios. Y justamente por eso dice, al judío primeramente, el Señor va a empezar a traer juicio. Primero nosotros. Y está bueno porque dice, es tiempo de que el juicio comience por acá. Es decir, no el juicio de que ya empieza el Señor a separar las cabritas de las ovejas, sino el juicio empieza por vos y yo, por empezar a comportarnos diferentes, a ver diferentes, a ser diferentes. Y acá vamos a ver algunas cosas que a partir del 17, del verso 17, que vamos a ver cómo es esto de comportarnos según lo que el Señor quiere, ¿no? Y ahí leemos el 11, que es el que decíamos al principio, porque no hay excepción de personas para con Dios. Por eso es que dice el judío primeramente y también el griego. O sea, para cualquiera de las cosas que mencione, tanto juicio como gloria, como bendición, como pagará a cada uno según sus obras, ¿cierto? Todo lo que sea es tanto para uno como para el otro, porque ninguno, dijimos en la clase anterior, dijimos que ninguno tiene excusa, porque todos podemos ver las obras de Dios. Ninguno puede decir yo no sabía nada. Ninguno puede excusarse, el 1.19, ¿cierto? El 1.19 y 20. Ninguno puede excusarse, ninguno puede decir nada. Y porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que son sin ley han pecado. Perdón, porque todos los que son sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, si pecaron sin entender nada, el Señor los va a juzgar según lo que sabían, la creación, las cosas que vieron y también incluso lo que nosotros le hemos hablado, ¿cierto? Nosotros creo que todo el mundo sabe, obviamente algunas partecitas no, en el Oriente, en África, no sé, en algunos lados hay lugares que no conocen a Dios todavía, ya lo digo, pero también acá. Pero mayormente tienen evidencia de lo que hacen el Señor en nosotros. Tienen, no sé, ven nuestros estados, ven nuestras historias, nos ven a nosotros de alguna forma y saben qué es lo que hizo Dios con nosotros. Entonces, por más que lo que sea, no hay excusa. El Señor les va a decir, che, pero vos lo viste al Rami y lo conociste y supiste lo que Dios hizo en él, ¿cierto? Y así, cada uno creo que tiene esto. Pero eso lo dice por antes, digamos, de la venida por la muerte del Señor, antes de la muerte del Señor. Porque antes era por ley, después ahora es por gracia. Sí, pero vamos a... O sea, el que no conocía del Señor y que nunca le predicaron, lo que sea, también va a ser juzgado. También va a ser juzgado. ¿Y por qué? Porque el Señor se da a conocer. El Señor se da a conocer. Bajo la ley antigua, sí, pero también bajo el conocimiento de Jesús, de Cristo. Porque también es la ley impresa en nuestros corazones. Así que al final sí es ley, nada más que es diferente. Y a los que conocen, a los que están bajo la ley, a los que están dentro de... También vamos a ser juzgados, pero con mucho más exigencia, digamos, en el sentido de que conocemos, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo ahí. Bueno, hay muchas, por ejemplo, en el Amazonas, muchas tribus. Sí. Yo vi una serie que habla de la tribu. Y hay muchas todavía que no conocen nada. Ni siquiera pueden entrar en el Exacto. No pueden ni siquiera llegar por ¿cómo se dice? Lo inalcanzable que es el... Sí. Pero en realidad vos... Pero algún día van a llegar. Sí. Pero vos en realidad vas a preguntar acá en la plaza, preguntas, ¿sabes qué es la Pascua? ¿Sabes qué es Navidad? ¿Por qué se festeja Navidad? Y te dicen, sí, es porque, no sé, para sacar un poco de vino y una sopa. Papá Noel te dicen. El conejo. El conejo de Pascua, qué sé yo. No tienen la más pálida idea, por más que vivimos en una sociedad cristianizada, supuestamente. No conocen a Dios. Entonces es normal
que tengamos que volver a evangelizar, y por eso es que evangelizamos, y por eso es que salimos, porque la gente no conoce. Y hay un papa, y hay una iglesia católica, y hay algo que supuestamente generaliza todo la palabra y el cristianismo, pero no conocen, no saben quién es Dios, ni siquiera de saber de Dios. Nada, pero alguna vez anímense a preguntarle a alguien, no cosas básicas, porque hay cosas básicas que sí, crees en Dios, sí, pero ¿sabes por qué Jesús murió en la cruz? ¿O sabes qué vino a hacer Jesús? ¿O sabes, no sé, preguntas que sean determinantes para una decisión, ¿no? Porque creer en Dios, mal que mal creen la mayoría, ¿cierto? Bueno, justamente acá lo que dice acá es que no hace acepción de personas, porque tanto a los que estuvieron en la ley en el pasado, o a los que nosotros hoy en el presente conocemos y que la ley del Señor está impresa en nuestros corazones, o los que no estuvieron y nunca conocieron, todos vamos a ser juzgados por el Señor, porque tenemos evidencia, porque sabemos, el Señor se nos reveló. Y en Deuteronomio 10:17 dice: en Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Y viene hablando antes, ¿cierto?, de algo que vamos a empezar a leer en un ratito, de que cumplan el pacto, de que no se olviden del pacto. El versículo anterior dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Para cuando ustedes lean esta frase, duros de cerviz, o no endurezcan vuestra cerviz, ¿cuál es la cerviz? La cervical, ¿cierto? El que es duro de cerviz le cuesta agachar la cabeza, ¿cierto? El que es duro de cerviz le cuesta reconocer, le cuesta humillarse y decir: reconozco que necesito a Dios. Eso son los duros de cerviz que habla la Biblia. Y por supuesto acá dice: no sean así, ¿cierto? Necesitamos reconocer. Y fíjense que también en Gálatas 2:6 y en Efesios 6:9 dice exactamente lo mismo, porque para Dios no hay acepción de personas. Lo dice 4 veces por lo menos, que yo busqué, 4 veces por lo menos. Una en Deuteronomio 10, como lo leímos recién, en Romanos, como lo leímos recién, en Gálatas 2:6 y en Efesios 6:9. Dice, repito, no me hace ahí más, pero dice que Dios no hace acepción de personas. Así que esto de que Dios no hace acepción de personas se refiere a que no tiene por inocente al que se lo merece, y también que no se pasa por alto a nadie. Ninguno de nosotros está, podría decir: no, el Señor ni se fija en mí. No, porque el Señor no hace acepción de personas, tanto para el amor como para lo que nos corresponde a cada uno, ¿no? Creo que el Señor nos da lo que necesitamos a todos, no hace acepción de personas. Y a los que con ley pecaron, con ley van a ser juzgados, y a los que sin ley pecaron van a ser juzgados, pero sin ley. Es decir, estamos diciendo, con mayor responsabilidad o menor responsabilidad, ¿no? Porque al conocer, obviamente, sabíamos, y lo hicimos más a propósito que otra cosa, porque a veces sí, obviamente, el ser humano peca, y peca porque se distrae por un montón de cosas, ¿no? No necesariamente hacerlo tan a propósito, pero justamente yo creo que al saber, el Señor nos va a decir: che, pero vos lo sabías, ¿cierto? Después seguimos leyendo, y dice en el 13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y acá lo que está intentando decirles acá también es también parar el fuego del otro lado, ¿no? Que los judíos decían: no, pero ustedes que no cumplieron la ley en ningún momento, incluso si vamos a los hechos, ni siquiera la cumplían en ese momento, porque ya hace rato que la ley, en Hechos 15, se había dicho: no le
pidan a nadie que cumpla las cosas de la ley, porque lo único que necesitamos es creer en Jesús, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento, ya se le dejó de exigir a todos los gentiles que obedezcan el sábado, lo de la circuncisión y demás, ¿no? Y claro, y los judíos decían, no, pero ustedes no están circuncidados, entonces no son salvos porque no están circuncidados. Y también esto, lo que estaba tratando era parar el fuego entre los dos bandos, ¿no? Y decir, pará, porque no son los oidores de la ley, es decir, los que vos desde chiquitito, desde recién nacido, escuchaste la ley y tenés circuncisión y tenés esto y un montón de cosas, pero no es eso el que es justo delante de Dios, sino el que hace eso. Porque ¿de qué sirve haber escuchado toda la vida la ley si no la haces? ¿Cierto? Dice eso. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto es lo que le decía Carlos recién. Sí está la ley vigente. Por supuesto que impresa en nuestros corazones y es de una forma diferente. El Señor hizo un nuevo pacto en nosotros, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero esto me hace acordar a Santiago, lo tengo acá, Santiago 1:22, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué dice? Ahí. En Santiago 1:22. Se puede hacedor de la palabra y no tan solamente oidores. Exacto. Esperen que ya me... Espera. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto me hace pensar en alguien que, bueno, como dice ahí, se mira al espejo, ¿no? ¿Y qué hace? Vos te podés arreglar ahí un poquito el peinado o mirar que esté todo más o menos en orden, pero después ya está. Y muchas veces el que es solamente oidor hace eso. Siempre, en ese momento, tipo como se decía en un momento, pero después levanta las manos los domingos, ¿no? Claro, venimos acá y nos miramos al espejo y después nos vamos y hacemos cualquier cosa en la semana. Claro, no. El que se mira al espejo es parecido a eso. Y después, cuando sale del espejo, ya no sabe cómo está, si está peinado, si está despeinado, si está haciendo así o así, o si... Porque no se puede ver, pero la palabra es como un espejo continuo, ¿cierto? Y el que obedece y el que escucha y obedece la palabra es como alguien que tiene un espejo continuo delante de él y está constantemente mirando lo que está haciendo y cómo está y cómo luce, ¿cierto? No solamente a la mañana antes de salir, sino en forma constante. Entonces uno puede decir, mira, tengo este desperfecto, tú lo arreglo. Se cuida. Claro, se cuida, porque te miras constantemente. Bueno, eso es un poquito lo que yo entiendo de esto de Santiago 1:22 y a 25, ¿no? Que uno constantemente está ahí mirando y mirándose y corrigiendo, mirando y corrigiendo, mirando y corrigiendo y dándose cuenta. Quería consultar, o sea, todos los judíos entonces no son salvos, porque ellos cumplen la ley y de hecho creo que son más estrictos que... Lo vimos en el 11, la clase pasada, que en este momento no sé bien cómo es, porque yo no te puedo decir tampoco tanto, pero lo que sí sé es que ahí en el 11 dice, en un futuro, cuando el Señor haga el resto de la obra en ellos, todo Israel va a ser salvo, dice el 11:15, 11:17, por ahí no me acuerdo. Todo Israel va a ser salvo. Al no creer en Jesús, o sea, Claro, pero ellos en algún momento el Señor yo sé que le va a revelar o no sé cómo va a ser, porque la verdad que no lo sé. Sinceramente no tengo esa información ni revelación ni nada. Lo que sí sé es que dice ahí, en su momento, todo va a ser salvo. ¿Se acuerdan que mencionamos lo de las ofrendas? Que si las primicias son santas, también lo es la masa completa.
se está refiriendo justamente a que si el principio, Abraham, Isaac, Jacob, fue santo, también lo es toda su descendencia. Y también ahí en el 11 dice, a ver, yo voy a poner un corazón diferente en Israel. Repito, no sé cómo es, porque la verdad es que no lo sé. Después en algún momento les puedo averiguar y decir, y en una de esas no les puedo decir nada porque hay cosas que no sé. Y hay muchos judíos que también son mesiánicos, Sí. que quiere decir que sí reconocen el Sí, Mesías. por eso, pero hay una parte que no, todavía, Sí. ellos no creen. Y la palabra dice, o sea, si crees en Jesús, será salvo. Por eso yo siempre me hice esa pregunta, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasará con ellos que todavía no? ¿Y cuántos han partido ya? Sí, sí. ¿Cuántos van a partir todavía que siguen sin creer en Jesús? O sea, Primero, que yo creo que Dios es poderoso para reinjertar, como bien leímos el otro día, para reinjertar las ramas aunque estén secas o aunque sea, ¿cierto? Él es poderoso para darles vida y todo lo que haga. Y también recordemos que está el milenio. En el milenio van a estar toda la humanidad, todos los que vivimos hasta ahora, y van a nacer nuevas personas. Y ahí en ese tiempo el diablo va a estar atado, no va a poder hacer nada. Y ahí también va a haber personas que creen y personas que no creen también, ¿cierto? En ese tiempo yo creo que ahí también va a haber algo que el Señor va a hacer. No sé, la verdad que no sé, yo me estoy no imaginando. vamos a asombrar porque muchos que creemos que no van a estar, por ahí están. Sí, 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 Luego van a sí. decir, no, vamos para otro lado. Totalmente. Sí. Claro. Y en el 16 dice, en el día, bueno, creo que justamente acá dice un poquito lo que voy a decir. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo, ¿no? Leo el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Bueno, ahí lo que está diciendo es, mira, como son el pueblo de Dios, no sé bien cómo es, el Señor algo va a hacer, estoy seguro, pero yo también creo que ellos viven por amor a Dios, por más que no crean en Jesús, viven por amor a Dios de una forma diferente. Y viven, bueno, yo no sé si ustedes Aman y conocen. obedecen. ¿Mm? Aman y obedecen. Sí. Mucho Y tienen mucha pasión por obedecer. No sé si conocen judíos, yo conozco muchísimos, por mi trabajo conocí a muchísimos, y es tremendo cómo ellos veneran la palabra, si bien de forma equivocada, bueno, obviamente de forma equivocada según nosotros, ¿no? De una forma diferente, pero ellos aman tremendamente y es impresionante cómo, de hecho lo hemos visto en la historia, ¿no? Cómo los han matado, cómo los han perseguido y le han hecho de todo por creer en Dios, ¿cierto? Y eso obviamente también es parte del vivir según lo que Dios quiere, ¿no? Es medio, no sé, no puedo dar muchas respuestas de eso, pero lo que sí sé es que el Señor algo va a hacer, porque ahí en el 11 dice todo Israel será salvo, ¿no? Y acá entramos en una partecita medio candente, en el 17 en adelante, que es la segunda parte de este capítulo, que menciona que los judíos son culpables delante de Dios. Recién al principio vimos cómo los gentiles nos exponía Pablo ahí con todo, ustedes hacían esto y esto y esto y pum pum, nos dejó recontra expuestos y plantados, ¿no? Sin embargo, acá lo que empieza a hacer es del otro lado también decir, porque lo que él quiere es que veamos que todos necesitamos a Dios, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Esto que les decía recién, ellos conocen muchísimo y realmente es tremendo cómo viven. Yo los conozco. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas e instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras?
Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio, y esto acuérdense de lo primero que vimos en el 2, ¿no? Dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y acá lo empieza a desarrollar, ¿no? Y le dice, a ver, vos que enseñás que no hay que hurtar, ¿haces lo mismo? Vos que enseñás que no hay que matar, ¿haces lo mismo? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Yo les quiero mostrar un video. Vamos a ver si lo puedo poner. Tendría que haber acá atrás. Que explica un poco lo mismo que está diciendo ahí Pablo, pero con cosas actuales. Y es un poco lo que yo también le he pedido a la congregación que estemos hablando, porque el Señor me mostraba... ¿Dónde está el cosito del volumen? La vuelta. Fíjate el clic derecho en la Es que todavía no se cargó. Bueno, ¿se acuerdan que yo al principio de año yo lo que les comentaba era que quería que estemos predicando a la gente que estemos predicando y que nuestras prédicas y enseñanzas estén centradas en que todos juntos como iglesia estemos obedeciendo la palabra, no solamente sabiéndola y entendiéndola, sino obedeciéndola. Por ahí he escuchado yo después le releí mi mensaje y entiendo que se haya entendido mal. Yo creo que se entendió mal en algunas cosas, pero la cosa es que yo lo que realmente quería es enseñemos a que no es solamente venir a congregarnos, a que la vida cristiana no es aprenderse un versículo de memoria. La vida cristiana no es venir, cantar, estar en un ministerio y después mi vida es lo mismo que todo. Creo que la vida del cristiano es 24/7, es todo. Es cuando estamos solos, cuando estamos en el grupo de amigos, cuando nos enojamos, cómo actuamos. Es todo, ¿no? Y entonces, bueno, este video habla un poquito de eso. Rencor como si fuera oro y lo sacás cada vez que podés clavar el cuchillo. Espera. No me nombres a Dios, mostrámelo en tu vida. No me digas que Él es amor si tu boca escupe veneno cuando querés que nadie te vea. No me hables de su misericordia, si guardás rencor como si fuera oro y lo sacás cada vez que podés clavar el cuchillo. No recites versículos de gracia si tu mano se cierra cuando alguien te necesita y no tiene con qué pagarte. La fe no es un discurso que suene bonito en el púlpito o en un chat. Es como hablar de tu amigo cuando él no está en la habitación. Es como respondés al que te ofende sin que tu lengua se convierta en espada. Es como ayudás cuando nadie te está filmando. Nadie te va a aplaudir. Nadie va a ponerlo en la historia. Mientras tu vida contradiga tu boca, el mundo no va a creer en tu Dios. Va a creer que es uno más de los tantos que hablan alto y viven bajo. Mientras prediques paciencia y luego explotes por un mensaje no contestado, tu fe no convence, confunde. Mientras cantes Dios es bueno y vivas con amargura que envenena a los tuyos, no estás mostrando a Dios. Estás ocultándolo detrás de una careta religiosa. La verdadera fe no se anuncia con palabras, se delata con hechos. No se demuestra cuando das limosna para que te vean. Se demuestra cuando das tu tiempo al que no te va a agradecer nunca. No se demuestra cuando orás en público para impresionar. Se demuestra cuando orás en secreto. Porque en Dios nadie lo sabe. No se demuestra cuando levantás la mano en el culto. Se demuestra cuando extendés la mano de caído, aunque te cueste la reputación. Si tu carácter no coincide con tu credo, tu testimonio no edifica. Si tus frutos no son amor,
gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza, no estás mostrando Dios. Estás mostrando una versión maquillada de vos mismo. El mundo no necesita más gente que hable de Dios. Necesita gente en quien se vea a Dios sin que tenga que abrir la boca. Necesita vidas que hagan que el ateo diga: si ese Dios hace que alguien viva así, yo quiero conocerlo. Necesita manos que sirvan sin pedir aplausos, ojos que vean al caído sin juzgarlo. Dejá de hablar tanto de Dios, empezá a vivirlo aunque duela, aunque nadie lo vea, porque cuando tu vida pese más que tus palabras, el mundo no va a poder ignorar al Dios que decís servir. Cuando eso pase, no vas a tener que lembrar, se va a ver solo en vos, en cómo seguís de pie, cuando todos esperan que te cambies. Eso es mostrar a Dios. Y yo creo que, bueno, es algo que pedía, pero no porque sí, sino porque se acuerdan que en una de las prédicas que di hace poco mencionaba esto, que yo me había dado cuenta de cosas que yo mismo decía y que mis palabras decían una cosa, pero mis acciones decían otra. ¿Se acuerdan que lo mencioné? Y que yo decía que Dios era poderoso, pero claro, al momento de tal situación, yo decía, nada, ya fue. Y no mostraba lo que supuestamente decía que Dios era poderoso. Entonces digo, tenemos que empezar a vivir de una forma diferente, ¿no? Tenemos que empezar a vivir realmente mostrando lo que creemos, mostrando lo que venimos estudiando, lo que leemos todos los días. Y a veces cuesta, por supuesto que sí, porque a veces nos enojamos, ¿no? A veces, no sé. Pero yo creo que justamente una persona que tiene la ley de Dios impresa en su corazón no es que no se va a equivocar, sino que se vuelve al Señor pronto. No es que no se vaya a equivocar, porque a veces estamos inmersos en un montón de cosas o lo que sea que pueda llegar a pasar, pero la cosa es que justamente lo que digamos sea verdad, ¿no? Yo, este videito no lo mencionó, pero cuando venimos, creemos en la provisión de Dios, creemos, pero después quedamos debiendo al kiosquero y al almacenero y al no sé qué, y le debemos por años, o vivir vidas desordenadas, o hablar, como decía él, del amor, pero después, cuando mi esposa me dice algo que no me gusta, le grito y lo escucha hasta las 3 manzanas a la redonda, y todo el mundo sabe que me enojé con ella. Eso es como que eso se ve mucho más que lo que nosotros podamos poner en las historias y en los estados. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero cuando le tuve oportunidad de gritarle, le grité. Y ahí es donde realmente se muestra el amor. Ahí es donde realmente se muestra lo que decimos, ¿cierto? Cuando decimos, oh, che, no hay que robar, pero le robamos 15 minutos a nuestro jefe todos los días porque llegamos tarde. Hay tantas cositas chiquitas, entre comillas chiquitas, pero acá fíjense que el Pablo también menciona cosas chiquitas, ¿no? Y grandes también. Tú que hurtas, tú que enseñas que no hay que hurtar, ¿hurtas? Tú que enseñas que no hay que adulterar, ¿adulteras? Tú que enseñas y así, ¿no? Y nosotros que creemos y entendemos y estudiamos esto. Por ahí, ¿cómo podemos decir ciertas cosas cuando nosotros mismos hacemos lo mismo? Que esto es lo que empezó diciendo el 2. Nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Y esto que les mencionaba recién no es para acusar ni nada, ni mucho menos, sino para que justamente nos demos cuenta que nosotros también somos pecadores aún estando dentro de la iglesia. Nosotros también nos equivocamos. Y no nos equivocamos tan grande como antes, pero nos equivocamos haciendo lo mismo de una forma diferente. ¿Cierto? Entonces, creo que el fin de todo esto obviamente no es condenación, sino decir, a ver,
me examino a mí mismo, me arrepiento de lo que me tengo que arrepentir, me vuelvo al Señor y empiezo a obedecer, que es lo que en realidad el Señor siempre quiso, ¿no? Es lo que el Señor realmente quería. Y justamente si nosotros vamos a Génesis, esto que leímos recién, es básicamente lo que la raíz del pacto, ¿no? Que hizo Dios con Abraham. Y en Génesis 17, 1 y 2 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Fíjense cuál es como que el tronco del pacto. El andar delante del Señor y ser perfecto. Acuérdense que la palabra perfecto no significa sin errores, sino que tenga todo una raíz de transparencia. Hacer las cosas de la mejor forma posible. Que si yo lo sé hacer de una forma y lo hago a medias, no estoy siendo perfecto. No significa no equivocarse nunca y que alguna vez no se te salte un cable y que reacciones de una forma medio, porque a veces nos pasa, ¿cierto? O que, no sé, lo que sea, que muchas veces nos pasa. A veces, como decía al principio, nos distraemos y nos damos cuenta, pequé en tal cosa y porque me dejé distraer, me dejé engañar por el enemigo, bueno, un montón de cosas que pueden pasar. ¿Está bien? Eso no es ser imperfecto. ¿Cuándo somos imperfectos? Cuando hacemos las cosas a medias a propósito porque no tenemos ganas. Eso es ser imperfecto. Cuando sabemos cómo es y no lo hacemos porque me da fiaca o porque me gusta más esto. Cuando yo sé que no le tengo que gritar a la Yami, pero vamos a decirlo de esa forma, mi ego o mi personalidad, ¿cómo se dice? Como que gobernante, prefiere y le gusta más para tener el control, entonces le grito pero fíjense, yo sé que no hay que gritar, ¿cierto? Y sin embargo, le grito igual porque tengo ganas y me alimenta mi ego, o lo que sea, pónganle la forma que quieran. Se dan cuenta que eso es ser imperfecto, no es no equivocarnos. Por supuesto, no nos vamos a equivocar porque tratar no es no equivocarnos, no, tratemos de hacer las cosas mejor, pero acá lo que dice lo que le dijo Dios, anda delante de mí y sé perfecto, significa, si sabes hacer algo, hazlo bien. Si sabes hacerlo bien, hazlo bien. Deja de posponer, deja de decir, ya en algún momento lo voy a hacer. Y esto lo hice un montón y lo hago. Obviamente necesitamos todos cambiar esto. Pero yo me acuerdo cuando era adolescente, había una cosa que yo sabía que tenía que cambiar. Había una cosa que yo sabía que estaba mal y yo siempre decía, cuando sea más grande lo voy a cambiar porque voy a tener más madurez, entonces lo voy a cambiar cuando sea grande. Cuando llegué grande no lo cambié, porque en realidad me gustaba hacerlo. ¿Y cuándo fue que lo cambié? Cuando el Señor me acorraló y me dijo, hasta acá llegaste. Entonces me di cuenta de la importancia y lo cambié. Pero podría haberlo cambiado años antes, muchos años antes. Y pospuse. No porque no podía hacerlo, sino porque no quería. Y esto mismo hacemos un montón de veces, porque nos parece más divertido, porque nos entretiene, porque no sé, muchas veces también por conveniencia social, ¿no? Pero que prefiero decir malas palabras para que los amiguitos de la escuela no me hagan burla. O están todos en una rondita viendo un video medio y yo no me voy para que no me digan el centurón. Se dan cuenta que dejamos de hacer las cosas bien por conveniencia, porque nos gusta más otras cosas. Nos gusta más la aprobación de los amigos, nos gusta más la aprobación de la sociedad, nos gusta más por ahí la aprobación de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestras formas, a lo que Dios dice. Y ahí esto es lo que dice. No es que no nos vamos a equivocar, pero sí, acá lo que dice es, sé perfecto delante de mí, es esto. Cuando sepas hacerlo, hazlo, ¿cierto? Cuando sepas hacerlo bueno, hazlo. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Y eso es el principio del pacto, eso es el principio de lo que Dios le dijo a Abraham, allá como 1800 años antes de Cristo. Y después
le dio el sello del pacto, que lo vamos a ver el próximo martes. Después le dio el sello y después le dijo, bueno, esto es el sello del pacto, que es lo que la circuncisión, ¿no? Que ya lo vamos a mencionar otra vez. Pero, ¿cuál era el pacto en sí? Que estuviéramos delante del Señor y hagamos las cosas correctamente. Entonces, justamente lo que dice acá es que no es el que ha escuchado miles de veces la ley, es el que la hace y el que teme a Dios y el que hace las cosas bien por temor de Dios. No importa si es judío, si no es judío, no importa si es esto, si es lo otro, no importa, lo que importa es que lo haga, dice acá Pablo, ¿no? Y justamente nosotros podemos saber un montón y juzgar a otros y enseñar y todo, pero si hacemos lo mismo que enseñamos, no nos sirve de nada. Eso está diciendo acá en el 2, 17 al 29, ¿no? Y en el 3, pasamos al 3. En el 3 vamos a ver que no hay nadie que pueda decir nada delante de nadie, no hay ni un solo justo delante de Dios, que la justicia de Dios se recibe únicamente por fe y que el ser humano es justificado gratuitamente por su gracia. Esto es lo que trata el capítulo 3. El versículo clave es el 3:23 y 24, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero en la puesta paternidad, por lo tanto, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que la actividad que vamos a ver ahora el último era que cada uno se aprendiera 1 o 2 versículos que le haya gustado de cada capítulo de lo que vamos viendo, ¿no? El otro día yo propuse uno, a alguno le gustó otro, estaría bueno que los digamos, que los que hayamos aprendido de memoria, y por supuesto para empezar a vivirlos, ¿no? Y esto es algo que, repito, yo vi en mí, y digo, si yo lo veo en mí, quiero que también todos estemos caminando lo mismo. Yo quiero caminar la palabra de Dios, yo quiero vivir la palabra de Dios. Y de paso les adelanto algo para el año que viene, que estoy empezando a ver, estoy empezando a recibir de parte del Señor, es esto que pasó con Josafat. Josafat empezó a enseñar la palabra de Dios en todas las ciudades, y cuando pasó esto, ¿se acuerdan que dice que sobrevino gran temor a todas de los pueblos que estaban alrededor? Y hasta le traían regalos. Yo digo, Señor, si empezamos a vivir tu palabra de esta forma, empezando por mí, yo soy el primero, el que está hablando y el que lo quise justamente y lo propuse en la iglesia para que lo hagamos, pero porque yo me di cuenta de mí mismo. Si empezamos a vivir la palabra, también el año que viene vamos a tener conquistas y vamos a tener, por así decir, los enemigos van a tener temor, ¿no? Los enemigos van a venir a traernos regalos. Yo me imagino cosas que vamos a decir, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, es porque hay temor. ¿Por qué? Porque estamos predicando la palabra, pero también obedeciéndola. Y les adelanto lo que quiero hablar el año que viene, es esto de que ante el avance de la iglesia, las puertas del infierno no pueden prevalecer, ¿no? Creo que es Mateo 16, si no me equivoco. Entonces, es esto mismo. Yo creo que si nosotros este año hacemos esto que mencionábamos, el año que viene tenemos mucho más victoria de lo que estamos teniendo. Y tenemos mucho más avance de lo que estamos logrando. Yo me imagino el grupo de jóvenes lleno, de toda la iglesia llena, no solamente las primeras 2 filas, el grupo de adolescentes, que llenemos todo el salón, el grupo de ancianos, no sé, que sea un año de conquista, ¿no? Pero ¿cómo empieza? Obedeciendo la palabra del Señor. Bueno, eso es adelanto, es un baneo del año que viene. Se divide el capítulo 3 en 3 partecitas que vamos a tratar. Termina la parte del 2, termina explicando algunas cosas del 2, que es lo que vimos recién, pero también después tenemos la acusación o la exposición de que el mundo entero es culpable delante de Dios, y después las justificaciones por la fe. Acá en el 3 empieza mencionando que es como que, bueno, como buen orador, como buen comunicador, Pablo
una vez más, como les mencionaba el otro día, ¿se acuerdan que vimos las técnicas, tácticas para comunicar? Y una de las tácticas de comunicación es anticiparte a las cosas que puede llegar a estar pensando la persona. Cuando vos estás transmitiendo algo, lo mejor es decir, por ejemplo, alguno de ustedes puede estar pensando tal cosa. Bueno, si es así, pum, y ahí nomás, antes de que la persona siquiera pueda cerrarse o lo que sea, nosotros ya le estamos explicando la solución, ¿cierto? Le estamos explicando todo. Y el anticiparse a lo que la gente puede llegar a pensar es algo de un buen comunicador. Así que también está bueno aprender de Pablo acá, porque dice, ¿qué ventaja tiene? Pues fíjense que él estaba escribiendo una carta. Y él ya estaba diciendo, entonces, ¿para qué fui judío todo el tiempo, en toda esta vida? ¿O para qué, de qué conviene ser judío? Y justamente acá le está respondiendo. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y yo le podría poner, ¿qué ventaja entonces tiene ser cristiano? ¿O de qué aprovecha mantener todas estas cosas que hacemos? Entonces, ¿de qué sirve venir todos los días a la iglesia y respetar y hacer? Y justamente acá le dicen mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No. Bueno, entonces acá empieza también Pablo a mencionar cosas que seguramente cuando ellos la están leyendo van a ponerse a pensar y él se anticipa a la respuesta. Está buenísimo eso. Y acá cuando en el 2 dicen mucho y en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En Deuteronomio 4 mencionan que, se lo voy a leer, 4.8, Deuteronomio 4.8. Estamos mencionando un montón de cosas de la materia anterior, ¿viste? Dice, en el 7 voy a empezar a leer, dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Y fíjense que acá, en muchísimos años antes, el Señor les estaba diciendo, hey, es muy provechoso. Y si nosotros vemos en la historia, ellos, acuérdense que salieron de Egipto y vivían como nómades en el desierto, tuvieron 40 años en el desierto, tiempo después tuvieron que ingresar a la tierra prometida, ¿cierto? Pero mientras tanto tenían que cumplir un montón de leyes sanitarias, de leyes de convivencia. Imagínense todo un pueblo, 2 millones de personas juntas todo el tiempo, todos los días, problemas por doquier, y el Señor le dio leyes justas y equitativas, dice ahí, para que puedan vivir sosegadamente. Y justamente vivieron en el desierto 40 años y no se murieron de enfermedades. Una de las leyes, fíjense, una de las leyes que dicen en Levítico, cuando tengas que ir al baño, tenés que tener una palita y enterrarlo. Eso está en la Biblia, pero justamente son cosas que el Señor le enseñó para su bien. Y bueno, les mencioné una, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, un caso en la Edad Media, cuando estaba la peste bubónica y la peste negra, los que se morían a camionada la gente, ¿cierto? O sea, se redujo a 1/3 la población del mundo en esa época. Porque moría gente a lo loco. ¿Quiénes no se morían? Los judíos. ¿Por qué? Porque respetaban la ley del Señor. O sea, ¿en qué conviene? ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O qué aprovecha? Si vos te pones a fijar, incluso hasta históricamente les sirvió. Ni hablar de muchas otras ocasiones en las que ellos vieron la mano de Dios obrando por su obediencia. Vemos un montón de otros casos, tipo Levítico 25, que ellos tenían que trabajar hasta el año sexto, el año séptimo no tenían que trabajar, y la producción de la
como se llama, de la tierra, le daba hasta el año 9. Era realmente conveniente para ellos vivir la palabra. Entonces nosotros podemos decir, ¿qué ventaja tiene entonces ser cristiano? Si al final vamos a ser juzgados todos. ¿Qué ventaja al final tiene ser cristiano y venir todos los días y trabajar para el Señor y estar así, asado, y tener que trabajar en ministerios y un montón de cosas que hacemos? ¿Qué ventaja tiene? Bueno, un montón de ventajas. Si ellos tuvieron ventajas de esto que les acabo de mencionar, ¿cuánto más ventajas tenemos nosotros que lo que nosotros tenemos hoy? Es netamente, mucho más espiritual, y que cuando hablamos de espiritual abarca todo, ¿no? Todo. Entonces, todas esas cosas que el Señor nos ha dado, la ley, que repito, no es la misma ley, no es que vamos a respetar el sábado, no es que vamos a dejar de comer chancho, no, pero lo que el Señor imprimió en nuestros corazones es vivir de forma perfecta delante de Él, que decíamos recién que en Génesis, ¿cuánto era? Estaba en el otro, Génesis 17 creo que era. Eso nos sirve para bien, nos ayuda a vivir en paz, nos ayuda a vivir con tranquilidad, nos ayuda a tener, yo creo en esto, pero firmemente, nos ayuda a tener, ¿cómo se dice? Como un plus delante de la sociedad. Cuando nosotros realmente respetamos y obedecemos, ¿se acuerdan de Daniel? Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y le pidió al que los cuidaba que no les diera esa comida, que no los obligara, y que les diera, ¿qué cosa? Legumbres y agua. 10 días después ellos eran 10 veces mejores que el resto. Hermanos, si nosotros obedecemos la palabra, te prometo que van a venir a buscarte de las empresas para trabajar. Pero yo te lo puedo asegurar. Vamos, la inteligencia del cristiano debería ser sobresaliente. Si nosotros obedecemos la palabra, no es que solamente vamos a obedecer. Yo estoy seguro que también el Señor hace lo mismo que con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿cierto? Él hace lo mismo, porque justamente el obedecer hace esto que dicen en Deuteronomio 4:8. ¿Qué pueblo tiene leyes tan equitativas y tan justas como las que yo les doy? Entonces el Señor empieza a hacer cosas en nosotros, y el vivir de forma perfecta delante del Señor nos hace sobresalientes. Yo lo súper creo. ¿Sabes qué? Una vez escuché, y esto es verdad, había un músico, no me acuerdo quién era, un músico conocido. Yo, como trabajaba mucho en el ambiente de la música, sabía estas cosas. Pero había un músico conocido que no sabía dónde buscar músicos buenos, músicos que le pusieran pila, digamos, a las cosas, no simplemente alguien que supiera una cosa y nada más y que no le pusiera nada. Y le dijeron, anda a las iglesias evangélicas, ahí vas a encontrar músicos no solo que tocan bien, sino que tienen muchas ganas de tocar. Y obviamente esta persona era del mundo, y fíjense el consejo que le dieron, ¿no? Andar a la iglesia evangélica. Por supuesto que fue medio raro, porque obviamente no era muy buena la idea, digamos, porque claro, obviamente nosotros como que tenemos una convicción diferente, nosotros siempre decimos, el músico no toca. Si es santo de verdad, no va a tocar en una bandita los sábados, ¿cierto? Porque supuestamente su voz, su instrumento, su saber de música, ¿cómo se dice?, talento, es para el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá en una de esas no encuentra nadie, pero en otras iglesias por ahí nos enseña mucho esto. Pero esto mismo que les menciono de este músico importante, yo creo que puede empezar a pasar, de que te vengan a buscar para trabajar. Pero primero, ¿cómo empezó? Proponiéndonos en nuestro corazón no contaminarnos con la comida del rey. Entonces sí aprovecha, y de mucho. Lo vamos a leer un poquito más rápido. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, justamente, de ninguna manera. Dice, antes bien sea Dios veraz
y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas. Y venzas. Acá está. Y venzas cuando fueres juzgado. Bueno, la cuestión es que si ustedes van y leen ahí el Salmo 116, que lo tengo anotado acá, Salmo 116, 11, Salmo 51, 4, mencionan esto mismo, algo parecido a esto que dice acá, y justamente le está citando esta parte, ¿no? Pero lo que está diciendo ahí es que la justicia de Dios resalta gracias a nuestras imperfecciones, ¿cierto? Y justamente lo dice ahí en el versículo 5, fíjense que dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy avergonzado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan males? Bueno, lo que está diciendo ahí obviamente es algo que se tergiversó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos decían, no hay que obedecer la ley, entonces es como que decían, que sea viva la pepa para que haya más gracia, porque incluso después lo vamos a leer en el 5, donde abundó la gracia, donde sobreabundó donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Y no es que para que haya más gracia pecamos más, no. Lo que dice ahí es que nuestro pecado hace que la gracia de Dios resalte. Y también una de las cosas que es importante es que nuestro pecado nos muestra dependientes de Dios. Nuestro pecado nos muestra necesitados de Dios. Justamente nuestro pecado, o mejor dicho, podríamos decir en este caso, acuérdense que ellos decían que los judíos no, porque habían despreciado. El pecado de los judíos había sido justamente lo que hizo resaltar la gracia de Dios para con nosotros. Entonces, es como que, el pecado al final, por supuesto que no lo cometemos ni nada, pero al final el pecado, aún el pecado, el Señor lo usa para bien, ¿cierto? Para mostrarnos su paciencia, para mostrarnos su gloria. Incluso, muchas veces, yo digo, el tal y cual equivocación me hizo dar cuenta de tal cosa. ¿No? ¿Nunca les pasó? Me equivoqué feo en esto, pero me hizo dar cuenta de que necesito a Dios, de que necesito cambiar. Hoy hablaba Alicia de Naamán y cómo ese equivocarse feo de decir, pero no hay ríos mejores, el Farfán y el no me acuerdo cuál otro río, son mucho más cristalinos que el Jordán. ¿Por qué? Yo pensé que Eliseo iba a salir y iba a decir así, y los criados le dijeron, si te pidiera cosas más grandes, ¿no lo harías? Y se lavó 7 veces y fue sano. Pero justamente esto es lo que pasó, ¿no? Fue el descubrir su pecado. Él descubrió, yo me debo todo a Dios, dijo después. Voy a vivir toda mi vida, es más, hasta me voy a llevar un pedazo de tierra en una carretilla para poder tener parte de tierra de Israel. ¿En serio? Para poder tener un poco de tierra de Israel, porque empezó a ser judío en ese momento. Sin estar circuncidado, viviendo en otro lado, y en una de esas ni siquiera supo nada de la ley porque se volvió así. Pero él ya empezó a amar a Dios y a vivir de una forma diferente. ¿Por qué? Porque tuvo ese encontronazo con su propio pecado. Yo creo que es tan importante el pecado, no digo que lo hagamos, por supuesto, ¿no? Pero Dios permite pecado en nuestras vidas muchas veces para que nos demos cuenta de lo que somos, ¿cierto? Yo tuve preso a una persona que hizo algo muy aberrante, algo terrible, creo que lo conté de mucho chico, con una criatura de 5 años. Y esa persona aceptó a Cristo, porque yo le hablé. O sea, no lo digo por mí, sino que digo, ese pecado lo llevó a conocerme, a encontrarnos, y aceptó a Cristo, reconoció su pecado. Y bueno, lo volví a ver porque él quedó detenido, tenía como 15 años. Después yo no volví a conocer qué será su vida. Pero bueno, es eso, ¿no? Ese pecado que él cometió, quizás fue el nexo Claro, lo que lo llevó a conocer a Dios y aceptó al Señor. Qué bueno.
Y bueno, obviamente, repito, lo quiero dejar de cuenta claro, no es que vamos a pecar No, señor. para darnos cuenta más de lo que somos. No lo hacemos a Yo creo que lo propósito. dice más que nada porque dice donde abundó el pecado, sobreabundó. O sea, En el 5. yo creo que lo quiere decir más que nada porque por más grande que sea el pecado, la gracia va a ser igual, va a ser lo mismo, va a haber perdón. Exacto. Y bueno, y justamente acá les puse un titulito, ¿no? Entonces, ¿para qué existe el pecado? Y bueno, justamente para mostrarnos nuestra necesidad de Dios, para llevarnos a Dios. Como dice en Gálatas 3:22, que la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, que la promesa del Señor viene por creer, no por no pecar, ¿cierto? Por supuesto, después eso nos lleva a dejar de pecar, pero no es la bondad de una persona que lo acerca a Dios, sino la fe. Después, en el versículo 10 al 18, empieza a citar un montón de salmos, y acá los tienen a todos, pero no los vamos a leer ahora mucho por falta de tiempo, pero dice, si ustedes lo leen después, van a ver que va partecita por partecita. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, Salmo 14. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Salmo 5:9 es eso. Su boca está llena de maldición y de amargura. Salmos 10:7 y 143. Sus pies se apresuran para derramar sangre, Isaías 59:7 y 8. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, Salmo 36:1 es eso. Y así, ¿no? Menciona un montón de escritura del Antiguo Testamento para mostrarnos que todos nos equivocamos, pero que justamente la gracia de Dios usó esto para mostrarnos nuestra necesidad de Dios y para mostrarnos y acercarnos, porque cuando nos acercamos a Dios, cuando ya no damos más de tantos mocos que nos hemos echado, ¿cierto? Si no, no nos acercaríamos. Y fíjense que, ¿quiénes son los que se acercan a la iglesia? ¿Quiénes son los que se acercan a Dios? Los que arruinaron su vida, los que todavía creen que está todo bien, que no tienen nada malo, nunca se van a acercar. Lamentablemente, es feo, pero nunca se van a acercar. Porque nunca tienen necesidad, no les hace falta. Pero el que sí arruinó su vida pecando, dice, ya no hay más, ya estoy roto, estoy hecho pedazo, me acerco a Dios para... Puede ser como la palabra que le preguntan a Jesús por qué se acercan las personas que pecan, y él dice que si un sano, no me acuerdo bien cómo es, Claro, no necesita médico. No necesita un médico, pero Él están enfermos, sí. Él vino a los que necesitan. Sí. Exacto. Bueno, y después, en el 19, saltamos al 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Este sí lo quiero leer, está en Salmo 143:2. Porque ¿de dónde sacamos que ningún humano puede acercarse a Dios? Bueno, acá, fíjense en el Salmo 143, dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio conmigo, con tu siervo, dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No se justificará delante de ti ningún ser humano. No hay nadie que pueda acercarse a Dios diciendo yo soy perfecto. No hay nadie. Y esto todo el Señor lo dejó a propósito así, para que nos acerquemos y para que reconozcamos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Lo dice textual del Salmo 143. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y justamente, ¿por qué está el pecado? Después lo vamos a ver un poquito más en el 5, lo vamos a ver en el 4 y en el 5, que les explica un poco más de esto. Pero justamente la ley está puesta, y en Gálatas también lo dice, la ley está puesta para que nos demos cuenta de qué es lo que necesitamos cambiar. No es para condenarnos, ¿cierto? ¿Es para qué? Es para que entendamos y veamos y nos veamos ahí
como expuestos, ¿cierto? Siempre menciono que cuando nosotros vivimos lejos de Dios es como caminar en un bosque a la orilla del lago en la oscuridad completa. Pero de repente ves a Jesús, ves una luz allá y la empezás a seguir. Y a medida que te vas acercando, te vas dando cuenta, mira, se me enganchó en algún momento la remera y se me bajó todo. Se ve que en algún momento pisé un charco y está todo embarrado. Mira, tengo amor, el amor seco por todos lados. Y claro, ¿cuándo te vas dando cuenta? Cuando te acercas a la ley, cuando te acercas a la luz, cuando te acercas a lo que te dice esto es así y así. Y justamente para eso el Señor puso la ley, para que nos demos cuenta, para que abramos nuestros ojos, no para condenación, sino para que nosotros digamos, Señor, te necesito. Eso es lo que quiso originalmente Dios con el pueblo de Israel. Eso es lo que realmente quería, y justamente le dijo a Abraham, hey, sé perfecto delante de mí. Y después le dio la ley, ¿no? Bueno, leí recién 143.2 del Salmo. En Hechos 13.29, se lo digo yo, pero en Hechos 13.29 fíjense lo que dice. Dice, y habiendo cumplido todas... Me parece que me equivoqué. 39, 13.39. Y dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. En él somos justificados. Y todo lo que no pudimos hacer de la ley de Moisés, porque claro, humanamente no podíamos, pero en él sí pudimos, ¿no? Y bueno, y empieza a decir, porque acá viene la tercera y última parte del capítulo 3, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y esto me hace acordar a Hebreos 1, que dice que al principio nos fue dada la palabra, y el Señor habló a través de la palabra, pero ahora nos habla a través del Hijo, ¿cierto? Dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Una vez más lo dice, esta parte no lo había notado en la anterior, no hay diferencia. No hay diferencia, es decir, no hace acepción de personas. Así que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Para todos, sean judíos, sean gentiles, porque no hay diferencia. Y acá estos dos son el versículo clave de este capítulo. Y es más, cuando nosotros en la iglesia que iba, cuando yo era adolescente, antes de casarme, vivía en otro lado, entonces iba a otra iglesia. Una de las cosas que hacíamos era salir a predicar y nos enseñaban ciertos versos bíblicos para tener de memoria y decirlos. Y uno de los más importantes que leíamos era Romanos 3:23, y es uno de los primeros que me aprendí, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí la palabra destituidos en el original significa no merecieron, no lo merecimos. ¿Por qué? Porque estábamos lejos, porque hacíamos las cosas al revés, porque hacíamos mal, ¿cierto? Entonces, estaban destituidos todos. Sin embargo, ahí cuando dice el 24, Cristo satisfizo la justicia de Dios, por eso somos justificados, ¿no? En el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Recordemos que la palabra redención significa volver a comprar. Es algo que había sido perdido y la persona que era dueña original lo encuentra y lo vuelve a comprar a pesar de que era suyo originalmente. Y esto es lo que pasó con nosotros, ¿cierto? Éramos obra de Dios, somos obra de Dios. El Señor nos había creado, pero nos fuimos y el Señor con su sangre nuevamente nos volvió a comprar a pesar de no merecerlo y a pesar de que originalmente éramos suyos y nosotros nos fuimos por motos propios, ¿cierto? Esa es la palabra redención que dice ahí en el 24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta parte es importante. Que dice, a quien Dios puso como propiciación.
a quien Dios puso como propiciación. O sea, ¿se acuerdan lo que es el propiciatorio? ¿Se acuerdan lo que era el propiciatorio? Para los que no leen la Reina Valera, esta palabra propiciación, viene de este verbo que les voy a mencionar acá, no se lo voy a leer porque no tengo ni idea, pero ese verbo significa cubierta. Uh-huh. Y la cubierta del arca, ¿se acuerdan del arca que tenía? Era como una caja y tenía arriba una tapa. Esa tapa se le llamaba propiciatorio. ¿Qué hacía ese propiciatorio? Mejor dicho, el propiciatorio tenía dos querubines que estaban mirando hacia adelante, hacia el medio de la tapa. Y dice que el Señor le habló a Moisés diciéndole, hace esto así, y yo te voy a hablar de ahí, de entre medio de esos dos querubines, yo te voy a hablar a vos. La cuestión es que en Levítico 16, por ejemplo, 14 y 15, lo vamos a leer. Levítico 16, 14 y 15. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. También degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Es decir, esa tapa estaba salpicada con sangre, de forma casi constante. Y una sangre, no cualquier sangre, sino la sangre de ese animalito que moría por el pecado del pueblo. Y dice acá en Romanos que estábamos leyendo, que a quien Dios puso de esa forma, Dios puso a Cristo como propiciatorio, como el que recibía la sangre, digamos, como el que, como ese lugar donde se ejecutaba la justicia de Dios. Recordemos que, como dicen, lo había anotado por acá, Ezequiel 18, dice que toda alma que pecare morirá. Nosotros realmente nos merecíamos morir por nuestros pecados, ¿cierto? Toda alma que pecare, y recién dijimos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto todos merecíamos la muerte. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Tomó nuestro lugar, ¿cierto? Y así como estábamos destituidos, ahora fuimos justificados. Pero no porque fuéramos buenos, no porque fuéramos perfectos, no porque nos hubiera salido todo bien, sino porque Cristo fue puesto como propiciación. Cristo cubrió, ese verbo que decíamos recién, cubrir, es el mismo, kafar, es el mismo que se usa para cuando el Señor le manda a Noé a hacer el arca, y dice, vas a calafatear con brea el arca. Y ese mismo calafatear, ese mismo kafar, es el mismo verbo que se usa acá. Que tenían que cubrir esa arca. Y Cristo fue puesto así, como el que cubre, como el que impide que nos hundamos, como el que impide que se filtre todo el agua y terminemos todo con animales y todo en el fondo del mar. Cristo es el que fue puesto así, ¿no? Y dice en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y me hace acordar tanto a esto. Me gustaría que la cantemos.
Pero pensando en esto que el Señor hizo, ¿no? ¿Cómo fue puesto Dios? Para cubrir nuestros pecados, para cubrir nuestra maldad, para cubrir esto que nunca habíamos podido. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Si hacen clic ahí también la pueden leer. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Su sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Señor, gracias por tu sangre derramada por nosotros, porque cubre multitud de pecados, porque cubre nuestra maldad, porque cubre nuestra culpabilidad, porque cubre delante de Dios, delante del Padre, cubre para que Dios vea tu sangre y cubre todo lo que realmente somos, pero además encima nos transforma, nos va limpiando. Como dice el 1 de Juan, esa sangre nos limpia de forma constante de todo pecado. Señor, nos exponemos a tu sangre, así como era salpicado, rociado el propiciatorio, también nos exponemos, Señor, a que esa sangre nos llegue. Gracias, Señor. Dice, pasando por alto en su paciencia. No es que Dios no se daba cuenta, no es que Dios no lo veía, sino que nos tiene y nos tuvo y nos tendrá paciencia. Pero dice los pecados pasados, ¿cierto? Es decir, que efectivamente sean pasados. No los traigamos de nuevo, ni ejerzamos nuevos, sino que justamente vayan quedando en el pasado. Que vayan quedando en el pasado, ¿no? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es el justo, pero nos justifica a nosotros porque somos rociados, ¿cierto?
¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues queda la jactancia? Dice ahí en el 27. Es decir, vos que sos judío, ¿de qué te jactas al final de saber tanto la ley? Vos que sos gentil, ¿de qué te jactas tanto de haber sido injertado en el olivo? No, ¿dónde queda esa jactancia que tanto problema hay? Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la fe. Claro, porque la fe es la que nos hace realmente cambiar, es la que nos salva, es la que... Entonces, no hay forma de jactarse si lo único que tengo es fe y encima la fe la pone Dios. Entonces no hay forma de jactarme de que yo hice, de que yo logré, de que soy santo, de que soy bueno, de que no peco, de que no. ¿Dónde queda la jactancia? No hay forma de jactarse, no hay forma de soberbecerse, no hay forma de hacerse el bueno. No hay forma. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la ley a los de la circuncisión. Y acá yo puse Dios es Dios del que cree, no importa de qué pueblo seas, ¿no? Así que cuando nosotros realmente entendemos y vemos que la fe y el creer solamente en Él es mucho más, ¿cómo podríamos decir? Es más fácil entender lo que realmente somos. Un simple injerto a lo que Dios realmente quería y que realmente nos injertó y nos puso a nosotros solamente por haber creído. Así que incluso podríamos traerlo a nuestros días, a nuestro hoy. No importa cuánto sepamos, cuánto lo que sea. Creo que el mismo amor y la misma paciencia que Dios nos tuvo la podemos tener nosotros, ¿no? Con el nuevo, con el que se equivoca, con el que no le sale, con el que tiene... Hay algunos que tienen facilidad en pecar en unas cosas y otros no. ¿Cierto? A mí nunca jamás me van a ver gritando. Pero hay gente que no se da cuenta y cuando se da cuenta ya pasaron montones de cosas. Y no es que sea más malo o que yo sea más bueno, no, es que yo no tengo esa debilidad. Otros tengo otras. Y justamente si nos damos cuenta de eso, yo creo que el Señor puede librarnos de todas esas cosas y empezar a dar el fruto del olivo original, del olivo que da fruto de verdad, ¿no? No un fruto escaso, no un fruto cualquiera. Así que bueno, lo vamos a dejar acá. Tenía un par de cosas, pero lo vamos a dejar acá para que podamos hacer lo otro. Rapidísimo. ¿Alguno quiere decir los versículos que se me olvidaron? El carrito rosa. Dale, Carlos. ¿Del 1 o del 11? Uno solo. No estoy en uno, porque ya me crucé el día ese. Bueno, dale, decilo. Se cruzó el bueno y le salió. ¿Dónde está la jactancia? No, no aprendí ni uno. Quise aprender Sí, uno, sí. pero no. Fue el del uno, que no me avergüenza del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y al griego, y también al griego. Y el otro dice, el del 11:36, dice, de Él, y para Él, y por Él fueron hechas todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguno que le haya... o los mismos? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ay, dijeron no. No hay acepción. Ese es el de hoy, pero está bien, está perfecto. Era el... Y Jesús Es más, si quieren hacer uno de hoy, también está bueno, como hizo Carlos. ¿Qué? Ale, yo quiero hacer otra pregunta, si se puede. Dale. No, versículo. El punto que hablaba de la sangre de Cristo,
Entré a hablar con alguien, una persona que conozco, que es cristiana también, mi comadre, ¿sí? Ella me dijo, no, estaba hablando de una enfermedad que yo, me dijo, no, cubrilo con la sangre de Cristo, me dijo, ¿viste? Y a mí esa frase me resuena media. Yo digo, ¿tiene poder decir eso? No la quise discutir porque bueno, ella lo hizo con buena intención, ¿no? Que sea una oración mía de parte. Que yo ore de esa manera. No, que cubro con la sangre de Cristo. O sea, no sé si mi duda es, ¿eso tiene efecto? Primero que... Yo sé que somos salvos por la sangre y muchas cosas, ¿no? Pero Primero que... de esa manera digo... Primero que la enfermedad en sí no es que nunca vamos a estar enfermos, podemos estar enfermos, ¿cierto? Pero si nosotros decimos, Isaías 53, ciertamente Él llevó todas nuestras iniquidades y nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados, sí, podemos decir eso. En realidad cualquier frase la podemos hacer mística o la podemos tomar de verdad. Pero eso que voy a decir, sí, es bíblico y está bien decir eso por ahí, suena medio místico, pero en realidad tiene significado y tiene sustento bíblico. La cosa es no hacerlo místico porque sí, sino creer, a ver, y reclamar la promesa del Señor. Señor, vos llevaste en la cruz, llevaste toda enfermedad, así que yo te pido esto, ¿cierto? Reclamando esa promesa. Pero Eliseo murió de una enfermedad, así que no es que... Yo veo que algunos lo usan como así, como sí, místico. más que... Bueno, vení de paso. Una relación con poder, digamos. Sí. Cuando era chico, una mujer oraba y decía, la sangre de Cristo tiene poder. Sí. Todo el tiempo decía eso y la verdad que salían demonios y curaban. Es que sí tiene poder. Sí, o sea, tiene poder. Claro. Que ora de esa forma, que cubro con la sangre de Cristo. Está bueno. Esto es algo que hizo Irma hace poco y bueno, para mezclar un poco lo que vimos hoy, están mezclados primera parte de un versículo con la segunda parte de cada uno del versículo. Marcar uno y de la mesa ahí le puede ayudar. El último. No sé. No. Está muy chiquito, porque se veis la ¿Qué tengo que hacer? Marcar. Concluimos pues que el hombre, ¿a dónde está la segunda parte del versículo? Igual algunos son dos, o sea, es por guioncitos. Es por guión, sí. Por ejemplo, ahí de... Bueno, la primera, vamos por la primera. Vamos por la primera. Concluimos. Hace uno y después que pase otro. Ok, yo digo que yo lo marco. ¿Quién? Es justificado por la fe. Esto es, lo pueden buscar en el capítulo 2 y 3. Reina Valera. Sí, hagan trampa. O anda poniendo lo que ¿Se te puede sepa. usar chat? Anda poniendo lo que te sepa. Porque no hay. Porque todos pecaron, se tienen el reino de Dios. Ese con el de arriba. Esa. El anteúltima. Por cuanto todos pecaron, con... Ya, Anteúltima. excepción de personas. Porque no hay. Mira el último. El último. Acá. Ni No hay uno. justo ni uno. Porque no hay justo ni a uno. Ni a uno. Está. Por lo cual eres inexcusable. Sí, o hombre. Sí, con el de quien quiere que seas tú que juzga. Bien. No, ¿Qué va a traer? para mí la primera es la primera. Claro, Sí. es justificado por las Digo, obras de pues, que no, la fe, no por las obras. Primero. Y después busca en la primera fila porque no hay. Busca en la primera fila abajo. Porque no hay. No hay. Delante de él, conocimiento. Acepción. ¿Dónde está? Acá. Ante- Porque no Ah, que no hay. hay. Antepenúltimo. Acepción de personas. Eso, Ujú. sí. Ahí. Ahí va. Mira. Tengo el foco del otro. Ah, sí. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Cristo. Delante de él, que por medio de la Delante de ley. él,
ley. Digo que Todo lo que es- creen en él. Porque No sé. es necesario poner eso. Por Todo lo que creen en él. pecar Sí. con la gloria de Dios es con el delante de él y por medio de él. La ley es. Este con este. Sí, sí, ese. Sí. Ajá. Sí, sí lo sabía. El El segundo, libro de Gaby, no. Ahí, Bien. el segundo Gaby es con el cuarto del otro. Sí. delante de él, porque por Cuando medio todos de él. pecaron, ¿Cuál es el cuarto? 1, 2, 3, por eso. Delante de él. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será santificado. Será él. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿No es también Dios? Eso es lo que queda. Claro, es con el Es tercero. como- Pero ese es con. No solamente Dios. Ese, ¿no es también Dios de los gentiles? Por eso, este con ese. ¿No es también Dios? ¿Por qué lo pregunto? Sí. Y cualquiera Ninguno. No, y lo que es la antes es Dios de los judíos. Dios solamente es de los judíos. Ah, Ah, no, ese este. Ese con la- y no es con ese, sí, no dije eso. Sí, no lo es. Le dije. Puso que no lo era el que se sabe. Ah, ¿Está? Y nos falta una. queda una que es. Y nos queda una del otro lado también. Un ser humano será justificado. No. Sino que por medio Ay, hizo trampa la misma. Me parece que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. contra 7. Contra 7. Ah, uno capaz que era. Y puede ser el No, doble pero del era la mismo. trampa para que no lo hagas. Ah, bueno, este me queda con él. Bueno, Había uno que era. puede ser que me equivoque. No sé. Sí, No, no, pero puede ser también del mismo versículo de la Biblia. Sí, me parece que a alguno no le puse enter. Y capaz que ese puede ser de lo que era. Bueno, necesito otros tres. Ahí va el ramo. Es que justo se me Y Gaby, que está parado ya. Ahí va la voz. Ya, vos sos colaboradora. Ah, ya, a mí. Ya. Ah, Ah, mi carta, usted no. ¿Para qué? Dame, sí. ¿Para qué? Venga. Ay, qué bueno. Sí, que sabes el versículo de memoria y te la mano. Nadie quiere cobrar por fe. Venga, los dos, tres. Vamos. Este juego, esto juego lo hicimos con los otoñales y los adolescentes. Ay, Sabri, ¿quiere agua? ¿Le Bueno, puedo dar agua o le das agua? Mira, ahí estamos. Tienen que ponerse allá, agarren uno de los papeles. Bueno, esto va a ser desastre. Tengo una puntería. Tienen que apuntar, pegarle al rojito. ¿Sí? ¿Desde dónde hasta dónde? Ahí. Desde ahí. al rojo. Al ¿Pegamos rojito. dónde, Ale? Guarda la mano. No, Al rojito. Dale, a ver, con todo. Dale, Paulina. Sí, una bolita. A ver, vamos, Rami. Nada. ¿Cómo no suena? ¡Ah! Hola, espera. Porque el pedo vale. Se me fue la mano. Ahora. Espera, no se vaya, Pablo. ¿Qué lo va a hacer más chiquito? Ahora limpio. Ah, bueno. Dale. Adentro, adentro. Dale, eso me corta. Seguir Le pegaron. el Nacho. Bueno. Este es un juego sonso. Tomen para la chacota el juego. Sí. Qué bárbaro. Es un juego sonso, pero ¿saben qué? Esto que vimos recién era, o sea, según la definición, el pecar es errar al blanco. Esta es la ley, esto es lo que nos fue dado, y sin embargo, por más que intentaron, no le dieron, ¿no? No le dieron al blanco, era imposible para el humano.
Sin embargo, ¿qué hizo la gracia? La gracia hizo esto, lo hizo posible. La gracia lo hizo posible. Y aún así, fíjate que alguno quiso no obedecer. Esos son los pequeños Pero esos son los que lo hacen a propósito. Y justamente el Señor nos lo hizo posible. Y fíjense que lo que es la gracia no es que te transforma y de repente... ¿Se está por caer la cosa? No es que de repente lo vas a empezar a hacer sin querer. ¡Ah, yo no quiero ser justo y soy llevado! No. Uno tiene que apuntar y tirar. Pero tiene que hacer el esfuerzo, tiene que hacerlo, tiene que tirar, tiene que... ¿Y qué pasa? El Dios lo hace posible. Pero uno tiene que poner de sí. Uno tiene que tratar, uno tiene que intentar. Y a veces te va a agarrar, pero la próxima, el Señor va a hacer incluso que te va a mostrar, mira un poquito más a la derecha. Esto es la gracia. La gracia no es algo, cualquier cosa. La gracia es lo que permitió Dios para que lo pudiéramos hacer. Lo hizo posible poder vivir así. Hizo posible poder ser perfectos delante de Él. Él lo hizo posible. ¿Mediante qué? Su Espíritu Santo. Mediante su sangre, esa preciosa sangre que cantábamos recién. Así que, gracias Señor, porque hiciste posible el vivir de esta forma. Y aunque nos equivoquemos muchas veces, y aún así grande el círculo rojo, le erramos muchas veces, nos volvemos, Señor, como hizo David, como hizo cada uno de los justos. Gracias Señor, porque tu palabra dice que caerá el justo 7 veces, pero 7 veces se levantará. Es decir, todas las veces va a volver a intentar. Todas las veces que se equivoque va a volver a intentarlo, porque eso hace el justo. El justo no se rinde, el justo no deja las cosas y dice, bueno, ya fue. El justo lo va a volver a intentar porque ama, porque quiere obedecer, porque quiere hacer las cosas bien. Entonces nosotros, Señor, te decimos, una vez más quiero obedecerte, una vez más quiero intentarlo, una vez más quiero hacer lo que vos querés que yo haga en el nombre de Jesús. Señor, me pongo en tus manos porque quiero obedecer, porque quiero ser de los que creen y que fueron justificados. Y a pesar de que muchas veces como decíamos recién, nuestro ego, nuestra carne, nuestros gustos, esto de ser aceptados delante de la gente, de los amigos, a veces nos atrae esas cosas, pero Señor, hoy nos volvemos a vos y queremos atinar al blanco. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.